Bueno, buenas. Continuamos con las clases de sucesiones. En este caso vamos a comenzar con progresiones geométricas y hay dos partes. Esta primera parte vamos a caracterizar una secuencia de números, una sucesión, para que sea progresión geométrica y vamos a averiguar cuál es el término general de la progresión geométrica, ¿no? Entonces aquí tienes la definición. Una definición que es la siguiente. Dice, una sucesión de números forma una progresión geométrica si el cociente de dos términos consecutivos cualesquiera es constante, y a esa constante se le denomina razón de la progresión. Cuando tengas una secuencia de números que cumpla esta propiedad, esa secuencia de números, esa sucesión, se llama progresión geométrica. Vamos a ver algún ejemplo positivo, a uno negativo, y luego vamos a hacerlo de forma general, con letras. Entonces consideremos la siguiente secuencia de números, sucesión, por ejemplo. 3, 6, 12, 24, 48. Esta secuencia de números forma una progresión geométrica. Para verlo, vamos a ver si cumple la propiedad. Tiraríamos 6 entre 3, vale 2. 12 entre 6, vale 2. 24 entre 12, también vale 2. 48 entre 24, también vale 2. Todas las cocientes son iguales y son dos términos consecutivos. Segundo entre primero, tercero entre segundo, vale 2. Con lo cual, ¿esto forma una progresión geométrica? Sí. Una progresión geométrica de razón en este caso que sería 2. ¿Conforme? Este es un ejemplo positivo. Otra podría ser la siguiente. 3, 6, comienza igual. 9, 12 y así sucesivamente. ¿Forma una progresión geométrica? Veámoslo. Haríamos 6 entre 3, que vale 2. 9 entre 6, que vale 1,5. Esto es 1,5 y esto es 2. Son distintos, con lo cual esto no es una progresión geométrica. No es una progresión geométrica. Es una sucesión de números que no es geométrica, ¿no? Un ejemplo negativo. Otro ejemplo podría ser este. 5, 5, 5, 5 y así sucesivamente. Esto es una progresión geométrica. Vamos a verlo. 5 entre 5, 1. 5 entre 5, 1. 5 entre 5, 5 entre 5, 1. Todos los cocientes son iguales y esto es una progresión geométrica. Sí. Progresión geométrica de razón, 1. Ejemplo positivo. Otro más. Menos 2, 4, menos 8, 16, menos 32 y así sucesivamente. ¿Esos términos forman una progresión geométrica? Vamos a verlo. Dividimos dos consecutivos. 4 entre menos 2. Esto vale menos 2. Luego haríamos menos 8 entre 4. Esto vale menos 2. 16 entre menos 8. Esto vale menos 2. Menos 32 entre 16. Esto vale menos 2. ¿Qué significa esto? Todos los cocientes son iguales, con lo cual cumplen la regla. El cociente de dos consecutivos es constante. Esto vale menos 2 y menos 2 sería la razón de la progresión. La razón también puede ser un número negativo. Conforme, esta es la primera caracterización. Entonces, segundo, vamos a hacerlo con letras para ver cómo es el término general. Entonces, para hacer el término general, vamos a escribir una sucesión que sea geométrica de forma genérica. Término general. Y vamos a escribirlo de varias formas para que entiendas todo bien. Consideremos una progresión geométrica y va a ser la siguiente. Primer término a sub 1, segundo término a sub 2, tercer término será a sub 3, cuarto término a sub 4 y así sucesivamente. Conforme, bueno, ponemos incluso un quinto para que lo veas. A sub quinto. Entonces, esta progresión geométrica, ¿qué es lo que cumple? Que a sub 2 entre a sub 1 es
un valor constante que vamos a llamarlo R, que A sub 3 entre A sub 2 es un valor constante que vamos a llamarlo R, conforme. A sub 4 entre A sub 3 es un valor constante que vamos a llamarlo R. A sub 5 entre A sub 4 es ese mismo valor que es la razón de la progresión. Con lo cual, ¿cuánto vale A sub 2 de aquí? A sub 2 valdría A sub 1 por la razón. ¿Cuánto vale A sub 3 de aquí? A sub 3 valdría A sub 2 por la razón. ¿Cuánto vale A sub 4? A sub 4 valdría A sub 3 por la razón y así sucesivamente. ¿Cuánto valdría A sub 5? Valdría A sub 4 por la razón. Es decir, ¿cómo construyo el segundo término? Multiplicando por la razón al primero. ¿Cómo construyo el tercer término? Multiplicando por la razón al segundo. Y así sucesivamente. ¿Conforme? De tal manera que de esta forma tengo una manera de caracterizar también la progresión. Si en vez de poner 5 y 4 pongo A sub n, ¿cuánto valdrá A sub n? Valdrá el anterior, que es n-1, ¿verdad? Por la razón. Esta es otra forma que te encontrarás en algunos textos de describir una progresión geométrica. El término n es una constante por el anterior. ¿Vale? Bueno. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos a ver si encontramos el término general, es decir, una fórmula que me dé un término cualquiera. Y aquí digamos que la tengo, está puesta por recurrencia, ¿no? Queda averiguar el anterior, ¿no? Pero podemos encontrar una fórmula más sencilla. ¿Cómo? A partir de estas igualdades que tienes aquí. Mira, vamos a ir colocando como en escalera esto aquí. ¿Conforme? Entonces, ¿cuánto valdría A sub 3? A sub 3 valdría A sub 2. ¿Y qué es A sub 2? A sub 1 por R, ¿verdad? Por la razón. Con lo cual, el A sub 3, ¿cuánto vale? A sub 1 por la razón al cuadrado. Claro. Para llegar a sub 3, ¿qué he de hacer? Multiplicar por R y por R dos veces. Es decir, multiplicar por R cuadrado a sub 1. A sub 1 por R cuadrado. ¿Cuánto vale A sub 4? Bueno, pues A sub 4 hacemos lo mismo. A sub 3 lo colocamos aquí. Y en vez de poner A sub 3 ponemos lo que hemos obtenido anteriormente. ¿Y cuánto valdría esto? A sub 1 por R cuadrado por R. Esto es A sub 3. Y esto es A sub 3. ¿Y esto cuánto vale? A sub 1 por R al cubo. Es decir, el término 4 es el A sub 1 por R al cubo. Si lo cerramos igual con el quinto, en vez de poner A sub 4, que lo tengo aquí, lo colocamos aquí, ¿verdad? ¿Y cuánto vale A sub 4? Lo que conseguí antes, que sería A sub 1 por R al cubo por R cuadrado. Esto de aquí es el término cuarto. Conforme operando tendríamos que es por R. Esta R es esta R. A sub 1 por R a la cuarta. Con lo cual ya lo tengo, porque de forma general, ¿cuánto valdría A sub n? El tercero, fíjate, es A sub 1 R cuadrado. El cuarto es A sub 1 R cubo. El quinto es A sub 1 R a la cuarta. Sería A sub 1 por R elevado a A. Si para 4 es 3, para 5 es 4, para n sería n menos 1. R elevado a n menos 1. Y esta es la fórmula del término general de una progresión geométrica. Conforme, que está expresada en términos del primero y de la razón. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo que me piden calcular el término general de esta progresión. Por ejemplo, 3, 6, 12, 24, ¿no? Podemos razonar de muchas formas. Puedo aplicar la definición, ¿no? Con la definición haríamos 6 entre 3, 12 entre 6, 24 entre 12, ¿verdad? Y vemos que estos cocientes son siempre iguales, que valen 2, con lo cual la razón es 2, ¿no? Y si la razón es 2 y el primer término es 3, A sub 1 es igual a 3, el término general A sub n, ¿cuánto valdría? Pues el primero, que es 3,
por la razón que es 2 elevado a n-1. n-1. Esto es el término general de esta progresión geométrica. ¿Conforme? Y ya está. Observa que el segundo, ¿cómo se consigue? Multiplicando por 2, ¿verdad? Al primero. 3 por 2, 6. ¿Cómo se consigue el tercero? Tengo dos formas. O bien multiplico por 2 al segundo, que sería 6 por 2, 12. O multiplico por ¿cuánto? Por 2 por 2, que es 4, al primero. 3 por 4, 12. ¿Conforme? ¿Cómo consigo el tercero? Multiplico por 2 al anterior. 12 por 2, 24. O bien, al primero, ¿por cuánto lo multiplico? Por 2 y por 2, que es 8. 3 por 8, 24. Conforme, esta última forma es el término general. Bueno, hasta el siguiente vídeo.